Bones a todos, biescollacios. Hoy voy a mosavos cómo podéis hacer en casa el vuestro terrario con sostrato bioactivo. Palabras raros, ya lo sé, pero voy a mosavos ahora como ye, para que podáis tener en casa animales o tropicales, principalmente dendrobates. Lo primero de lo que tenemos falta es de la cadarma del vivario. Podemos emplear un montonísimo de materiales, pero lo más normal es que empleemos cristal, con los bordes canteados o incluso puestos con una guía de plástico para evitarnos cortar y demás. Y única y exclusivamente tenemos que hacer lo de dentro. También se puede emplear como material el PVC o la madera, pero es menos aconsellable porque estos terrarios son muy húmedos y la madera puede empodrecer y el PVC, si no es de buena calidad, pues igual también puede deteriorarse. Les midíes para estos terrarios suelen ser de 45 x 45 x 45, extrapolable a 50 x 50 x 50, y después puedes hacerlos más grandes, dependiendo de la xaronca o del animal que vayas a meter. Si vas a meter un animal que es semitropical o arbóreo, pues normalmente vas a necesitar una altura mayor para que el animal tenga donde pegar blincos y un poquitín como es posigar, ¿no? Partiendo de la base de que ya tenemos ese armazón, esa cadarma del terrario, lo que vamos a hacer va a ser agarrar todos los materiales que nos hagan falta para ese sostrato bioactivo que llamamos. Primero de todo, ¿qué es un sostrato bioactivo? Principalmente es tierra, que tiene los sos microorganismos y los sos macroorganismos, y se va regulando. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando les xaronques nuestros faen popó, pues después hay otros animalinos que comen ese popó y ayuden un poquitín a caltener el pH de la tierra y en general del microhábitat que estamos creando allí. Materiales que precisamos. Boles de arcilla, les podéis mercar en cualquier floristería o por internet. Y ya bailes primero, que yo la primera vez que les metíles con todo tierra y después quedóme una gochada. Perlita, también, floristería. Malla de plástico, esta la podéis topar en cualquier cooperativa. Turba rubia, y un tipo de tierra que se emplea para las plantas. Humus de merucu, marca Asturhumus o la que queráis emplear, y es simple y llanamente un abono que también sirve como propia tierra. Colémbolos, aquí ya empezamos a meter fauna vivo. ¿Qué son los colémbolos? Pues básicamente son estos bichinos blancos piquiñucos que salen cuando tenemos un exceso de humedad en algún sitio. Después metemos lo que viene a ser los isópodos, cochinilla, bichu bola, como quieras llámalo. Hay de milenta formas y tamaños. Y finalmente un tubo de plástico para hacer de desagüe. Vale, aquí ya cuando empezamos con lo gordo. Lo gordo ya es hacer el sándwich con todos estos materiales que os acabo de decir. Primero de todo, echamos los boles de arcilla, una capa bastante generosa, porque eso es lo que va a acabar filtrando todo el agua del sostrato sin que caiga el sostrato, para después reutilizarlo con el agua del sistema de lluvia. Después echamos una capa bien gorda también de perlita. Después de la capa de les boles de arcilla ponemos la malla de plástico. Después de la malla de plástico metemos una capa también medio generosa de perlita y finalmente cuando metemos un entemezu de turba rubia con humus de merucu para hacer ya de lo que viene a ser la tierra. Después de hacer esto, pues bueno, lo normal sería también que antes de echarles les propios boles de arcilla, si queremos que quede el desagüe un poquitín curioso, pues que lo peguemos lo que viene a ser a la pared del terrario con silicona y que sobresalga pero arriba de la parte más alta de la tierra o del sostrato. Después de tener la mezcla de lo que viene a ser les boles de arcilla, la perlita y el resto de materiales de la tierra, lo que tenemos que hacer es meter la follarasca y la microfauna. Como ya comentamos en vídeos anteriores, la microfauna son los colémbolos y les cochinilles, isópodos o bicho bola, como lo queráis llamar. Y la follarasca, pues bueno, vamos a emplear principalmente fuelles de carballo o de magnolio. Si no tenéis un magnolio, porque son bastante más complicados de topar, agarráis de carballos que tenemos a punta pala en Asturias y quedan igual de guapes. Como estamos hablando de un terrario con sostrato bioactivo, tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a caldear este terrario, ¿no? Entonces, dependiendo del material o un poquitín, más bien dicho, del método de caldear el propio terrario, vamos a tener que hacer en antes o después modificaciones. Si queremos emplear un cable de calor, lo normal va a ser que faigamos un pequeño cachetucu enfrente de lo que es la parte delantera del terrario, donde metamos un cable calefactor, debido a que si metemos un cable calefactor dentro de lo que es
la turba o el sustrato, podemos favorecer, y no es muy recomendable, la proliferación de bacterias que después pueden ser perjudiciales para los nuestros animales. Tenemos que tener también en cuenta que si empleamos una bombilla cerámica o un tubo o un sistema de caldeamiento directo, lo que viene a ser como si estuviera pegando el sol arriba del terrario, vamos a resecar mucho el ambiente. Así que o buscamos otro método de caldeamiento o simplemente regamos más, que para eso están también los sistemas de lluvia. El terrario de momento ya guapo de ver, pero tenemos que buscar que sea lo más efectivo para tenerles nuestros xaronques o geckos o lo que queramos. Pero tenemos que controlar un poquitín qué es lo que vamos a emplear de decoración. Está muy bien que nos desearen una réplica del Titanic en resina de un acuario que tuviéramos, pero eso para los dendrobates va a servir bastante poco. Así que lo normal va a ser que empleemos plantas naturales, medios cocos o cachos de piedra o tierra que pueden encuadrar dentro de lo que es una viesca de Sudamérica. Esto va a ser pero importante, y dígolo porque yo ya cometí estos errores bastantes veces y ya que tampoco nos podemos pasar con lo que son les plantes. Está bien que tengamos muchas plantas guapes, con flor y coloríes, pero si a la fin vas a tener una xungla y no vas a ver nunca les dendrobates, pues cualquier día te das cuenta de que te desapareció una y no la vuelves a ver más, como ya me pasó a mí. Teniendo todo esto claro, que son cosas muy básicas, y con el sofito visual que tenéis que estar viendo, yo creo que puedo desearos y hasta el próximo capítulo o la próxima temporada de Biescollacios, Biescamocha o como lo quiera llamar, la producción de Cuatro Gotes.